Capítulo 46, verso 1. Dice: recuerdan que estaba como haciendo una recapitulación de la historia del pueblo de Israel. Había terminado con el rey David. Ahora habla de Yahushua, conocido como Josué. En el 46, ¿cómo dice ahí el nombre? ¿Tú dice Josué o dice Josué? Okay. En esta otra traducción que tengo aquí, curiosamente pusieron Jesús. Y eso se debe a que el nombre original en hebreo de el sucesor de Moshe y del Mesías es el mismo. Por eso algunos traductores cometieron el error, y eso muestra que cambiaron el nombre. Y en lo que respecta al sucesor de Moshe le pusieron Josué, en lo que respecta al Mesías le pusieron Jesús. Sin embargo, en hebreo es el mismo nombre. Entonces ahí también eso muestra el cambio que han hecho y cómo han sido también, ni siquiera han sido concisos, no han sido, se me olvida la otra palabra, firmes con respecto a al cambio que hicieron, puesto que, vuelvo y repito, al del Mesías lo cambiaron todavía más, mostrando que buscan esconder el nombre de Mashiach. Entonces dice: esforzado en la guerra fue Yahushua, hijo de Nun. Yahweh salva. Ok, entonces ahí ponen el comentario. Entonces, sí, aquí ponen otro comentario. Dice: Jesús, hijo de Nabé. Josué, hijo de Nun. ¿Cómo ponen dos nombres para la misma persona? Dice: sucesor de Moshe en el gobierno del pueblo y en el espíritu profético. Su nombre significa Yahweh Salvador, ¿verdad? Entonces, mostrando el nombre del Mesías, Yahweh salva. Curiosamente también que diga hijo de Nabé, porque recuerdan que Nabí es profeta. Entonces eso se podría ver como hijo del profeta. Recuerden que un descendiente de Nun, un descendiente de este Yahushua, Josué, sería el último, el testigo como Moshe, quien daría el ministerio, el testimonio de Mashiach, Yahushua. Entonces el último viene como el profeta como Moshe. Curioso que aquí diga hijo de Nabé, que se podría ver como hijo del profeta, hijo de Nabí. Curiosamente, hijo de Nabé o hijo de Nabí se puede decir Barnabí, recuerdan, que también se puede traducir como hijo del profeta. También lo traducen como hijo de consolación, o el que trae consuelo, entre otras traducciones que le dan. Entonces, como dije, a este hombre que se llamaba originalmente Joshea, se le dio una letra extra para que se volviera su nombre Yahushua, y para que quedara escrito que el nombre del Mesías que nos llevaría a la verdadera tierra prometida, a la vida eterna, sería Yahushua. Entonces de ahí que tenga el mismo nombre, y por si algo no nació con ese nombre, se le dio el nombre de forma profética. Esforzado en la guerra fue Yahushua, hijo de Nun, sucesor de Moshe en el don de la profecía. Entonces no solo que era el sucesor de Moshe, sino en el don de la profecía. Después de decir Nabí, hijo de Nabé. ¿A dónde fue enterrado Moshe? En el monte Nebo, que Nebo es un falso Elohim en lo que respecta a Babel, como Nebucodonosor, pero Nebo en hebreo se podría ver como su profeta. Entonces a Moshe lo entierran en Nebo, como dando a entender que Moshe es el profeta. Pero después dice Yahushua, sucesor de Moshe en el don de profecía, hijo de Nabé, como diciendo hijo del profeta, el sucesor del profeta, por ende el profeta como Moshe. ¿Sí me explico? Recuerden que en Deuteronomio Yahweh prometió un profeta como Moshe al pueblo. Moshe lo dice y era una profecía a futuro, puesto que cuando viene Yahushua muchos decían él es el profeta. Él rechaza ser el profeta, él revela ser el Mesías. Pero eso muestra que incluso en el tiempo de Mashiach seguían esperando al profeta. Sin embargo, en el tiempo de Moshe, como se acuerdan que siempre les digo que toda profecía tiene varios cumplimientos, en el tiempo del profeta, en el fin y una en el medio. Cuando Moshe dice la profecía, Yahweh levantará un profeta como yo, después levanta a Joshea y le pone Yahushua. Entonces ahí cumple esa profecía en ese tiempo. Yahushua ben Nun como el profeta como Moshe, porque tomó su lugar. Pero eso era un reflejo profético
de lo que vendría en el fin de los tiempos y que seguían esperando hace 2000 años cuando vino Mashiach, como acabo de decir. Entonces, esto que dice aquí confirma lo que Yahushua ben Nun representa como el profeta como Moshe, el testigo como Moshe, descendiente de Efraín, de Nun, de Josué. También el hecho de que dice esforzado en la guerra. Yahushua dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer una espada, división. Pero Yahushua vino a traer la misericordia, el perdón de pecados. Él no le hizo guerra a nadie, más bien permitió que lo mataran, que lo rechazaran y todo lo demás. Entonces, el último que viene a hacer guerra espiritual, por eso viene en un caballo blanco y con un arco. Yahushua vino en un asno, humilde, tranquilo, en paz. El último viene a traer la venganza de Yahweh, por eso viene en un caballo que representa guerra, con un arco, que también, un arma obviamente. Viene como un poderoso guerrero, dice Yahweh, que se levantaría como un gibor, poderoso gigante, entre otras cosas que vemos en las profecías. A pesar de eso, vemos que Yahweh no lo haría con armas, con guerra, con ejército, lo haría con su espíritu. Entonces una guerra espiritual al final la que trae. Yahushua vino a convertirse en la espada para que nosotros podamos pelear con esa autoridad que recibimos de él. Por eso él es la espada. Todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Es a partir de que viene Yahushua que en Efesios se nos dice que estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Entonces ya entendemos como el último, junto a los 144,000, como el ejército, vienen a pelear una guerra espiritual con esa espada que es la palabra de Yahweh. Entonces Yahushua vino a dejar la capacidad de pelear y la fuerza para pelear a través de la autoridad que nos da su nombre. Entonces el último viene como un guerrero, quien a través de Yahushua se vuelve su mensajero, entonces lo representa, pero en este caso es el profeta, testigo como Moshe, que se mencionó en Deuteronomio 18. Esforzado en la guerra fue Yahushua, hijo de Nun, sucesor de Moshe en el don de la profecía, el cual fue grande, como lo denota su nombre, grandísimo en salvar a los escogidos de Yahweh. Vean qué poderoso, porque está diciendo, por un lado, mostrando la importancia de los nombres. Por algo los nombres son los nombres que son, los significados que tienen. Entonces está diciendo, el cual fue grande, como lo denota su nombre. El nombre que le dio Moshe, el cual era el mismo del Mesías, que es el nombre sobre todo nombre, o sea, el nombre más grande. El cual fue grande, como lo denota su nombre, pues se le dio el nombre del Mesías, que repito, es el nombre que está sobre todo nombre, a través del cual podemos ser salvos. No dudo que en este momento, ¿verdad?, haya puesto esto refiriéndose al significado del nombre, pero claramente se conecta y confirma con la venida de Mashiach con ese nombre, Yahushua. Entonces, el cual fue grande como lo denota su nombre, grandísimo en salvar a los escogidos de Yahweh. Que hay otro comentario, dice, los escogidos de Yahweh, el pueblo israelí, la herencia, la tierra prometida. Ok, pero vean cómo lo dice y cómo se conecta con lo que venía diciendo. De hecho, qué particular que Josué vino siglos antes de David, pero en el capítulo anterior terminó hablando de David, a quien Yahweh profetiza para el fin de los tiempos. De hecho, ayer me hicieron una pregunta de a quién se refería a Joshea cuando dice que buscarían a David en el fin de los tiempos, ¿verdad? Porque es el último, el profeta como Moshe. En el judaísmo interpretan que es la reencarnación de David, si no es simplemente representado en todo aspecto por David. Entonces viene uno como David, que es como Moshe, que fue representado por Josué. Entonces, Eclesiástico Ben Sirach, ¿verdad?, dice de David y ahora menciona de Josué, mostrando ahí una conexión, no cronológica, curiosamente. Por eso siento que la conexión es más clara. Esforzado en guerra fue Yahushua, hijo de Nun, sucesor de Moshe en el don de la profecía, el cual fue grande como lo denota su nombre, grandísimo en salvar a los escogidos de Elohim, porque viene el último, testigo como Moshe, a dar el ministerio verdadero de Yahushua para que los escogidos de Yahweh, los 144,000, puedan ser salvos. Dice, grandísimo en salvar a los escogidos de Yahweh, en sojuzgar a los enemigos que se levantaban contra él y en conseguir para Israel la herencia. Recuerden que en Génesis 49, cuando habla del descendiente de Yosef, fue de Yosef que vino Josué, del descendiente de Yosef dice que lo odiarían los arqueros, le lanzarían flechas, pero su arco se mantendría fuerte porque sale venciendo y para vencer, como lo vemos en Apocalipsis 6. Entonces, en sojuzgar a los enemigos que se levantaban contra él.
Como dice la escritura también en Apocalipsis 11, que los 2 testigos van a tener la capacidad de echar fuego de sus bocas y todos los que se levanten contra ellos van a ser quemados por ese fuego. Y conseguir para Israel la herencia. Curiosamente, Nun es una letra, a pesar de ser una persona cuyo nombre era Nun, es también una letra. La letra Nun representa a alguien que ha caído, como el hijo pródigo, representa a el heredero al trono, representa una semilla germinando, entre otras cosas. El que representa al heredero al trono es particular, o la herencia, puesto que fue el hijo de Nun el que dio la herencia al pueblo. Estamos, entonces vemos la conexión entre Nun y la herencia de Israel. También, qué curioso, ahora que lo pienso, ¿verdad? Porque recuerden que Yahushua se hizo pobre siendo rico para darnos a nosotros la riqueza. Murió para darnos a nosotros la vida, darnos la herencia al convertirnos en hijos a través de nuestra fe en Él. Pero Él, como el Hijo unigénito, fue el que recibe la herencia del Padre. Al morir se da el testamento, ¿verdad? Como cuando alguien muere, entonces ya se puede dar la herencia a aquel para quien se dejó. Recuerden que en el Levítico, por ejemplo, en la Torah, en la ley en sí, vemos que las mujeres no tenían herencia, no recibían herencia del padre, porque la mujer se casaba con alguien, un hombre obviamente, y ese hombre tenía herencia de su padre. Entonces la mujer, digamos, un papá tenía una mujer, esa mujer no recibía herencia del papá, a menos de que el papá no tuviera hijos, como se lo recuerdan. Las hijas de él recibieron la herencia porque él no tuvo hijos. Esa es la ley que dejó Yahweh a través de Moshe. Pero si el padre tiene a sus hijos, digamos 5 hijos, una hija, el primogénito recibe doble porción, los otros 4 reciben una porción cada uno, y la mujer, cuando se casa con quien sea que se case, es ahí donde recibe la herencia, porque se hace una con un hombre que recibe herencia de su padre. ¿Estamos? Entonces vean qué particular que Yahushua vino para poder dejar la herencia a través de su muerte. Ahora viene el último y recoge a los 144,000 que son la mujer, para que la mujer se pueda casar con Mashiach en las bodas del Cordero. Entonces cuando la mujer se casa con Mashiach, ahora sí recibe la herencia de Mashiach, porque la herencia es del hombre. ¿Sí me explico? Entonces mi punto es, se necesitaba el primero y el último para que la humanidad que acepta a Yahushua recibiese la herencia, porque primero vino el último a hacerla disponible, y el último viene a recoger a la mujer para que se case y pueda recibir esa herencia que se hizo disponible con Mashiach. ¿Sí está claro? Entonces, por un lado, obviamente lo podemos ver como a través de Yahushua nos hacemos hijos. Entonces ahí podemos recibir herencia. Pero todavía falta el unirnos como para que se manifieste esa herencia. Y esa unión es las bodas del Cordero. Por ende es cuando la mujer, que es la congregación, se casa para recibir la herencia de su marido. ¿Sí está claro? Y lo digo por esto que está hablando aquí de Nun, que dio la herencia a Israel. También, ¿verdad? Se puede ver como Yahushua vino como el hijo que se va a casar con la congregación. El último viene como el padre de la congregación. Entonces es el que entrega a esa mujer que no recibe herencia de él al Mesías para que reciba la herencia de Yahweh. ¿Sí me explico? O sea, mi punto es, se puede ver de las dos maneras. Una como primero y último siendo el mismo para poder hacer que la mujer, su esposa, reciba la herencia. La otra es viniendo como hijo y la otra como padre, para que el padre entregue a la mujer a su esposo y así pueda recibir la herencia que él no le pudo dar. ¿Sí me explico? Por la ley. También curioso, ya que el primero vino como sumo sacerdote y el último como rey, al hacerse uno, el primero y el último, se hace la doble porción. Entonces ya en Yahushua, primero y último, estaría la herencia del primogénito, porque está sacerdocio, reino, doble porción. Esas son las 3 bendiciones del primogénito. Entonces cuando viene el primero y el último, la congregación recibe la herencia del primogénito. Sacerdocio, reino, doble porción. Dice, ahora sí, ¿cuánta estima alcanzó teniendo levantado su brazo y vibrando la espada contra las ciudades? Qué curioso que Yahushua es el brazo
el último tiene que levantar a Mashiach en el sentido de darle honor, estima, honra. Y Yahushua es la espada, vibrando la espada contra las ciudades. También es el último el que trae la estima de Yahweh, y lo hace dando testimonio de Mashiach, que es el brazo, y peleando con la espada. Dice: ¿quién antes de él combatió así? Porque el mismo soberano le puso en sus manos los enemigos. El mismo Yahweh es el que entrega a los enemigos delante de Mashiach, delante del último. No se detuvo el ardor de su celo, no se detuvo al ardor de su celo el sol, por lo que un día llegó a ser como dos. ¿Verdad? Ese es uno de los eventos más sorprendentes de la historia humana que vemos en la escritura, en el libro de Josué, cuando Yahushua ben Nun detuvo el sol por un día entero, el sol y la luna. Curiosamente, el último viene como el sol de justicia. Cuando ya se manifiesta y todo se cumpla, el sol no se va a volver a poner, siempre va a ser de día, como ese día. ¿Sí me explico? Por otro lado, la escritura habla muchas veces del celo. El celo de Yahweh hará esto en las profecías. El celo conectándose con la venganza, la ira, como cuando alguien está celoso se enoja. Porque la escritura dice en Éxodo 34:14 que Yahweh es un poderoso celoso y su nombre es celoso. Entonces vino como primero y como último, celoso de su nombre, enojado porque invocan a otro, adoran a otro, sirven a otro. Entonces vemos la conexión aquí del celo con Yahushua ben Nun y con el sol y con el ardor de su ira. Todo se conecta con la segunda manifestación. No se detuvo al ardor de su celo el sol, por lo que un día llegó a ser como dos. La doble porción. Vean qué particular. La doble porción representada por Josué, Yahushua ben Nun, porque un día llegó a ser como dos. Como dije, el sol no se va a volver a poner. Entonces va a haber día las 24 horas, que sería el doble de lo que es hoy en día, doble porción. Ante su mano. Qué curioso. La otra traducción dice: no se detuvo el sol ante su mano. Entonces vean cómo conecta la mano con el celo. Y recordemos, así como el brazo de Yahushua, la mano es el último es el celo. Entonces confirma la interpretación esa doble traducción del mismo verso. Por lo que un día llegó a ser como dos. Dice después: invocó al Altísimo Todopoderoso cuando batía por todos los lados a los enemigos. Y el grande, el apartado Elohim, oyendo su oración, envió piedras de granizo muy duras y pesadas. Igual que vemos en la última plaga de Apocalipsis, piedras de granizo de aproximadamente 40 a 60 kilos que van a caer sobre los que queden en el mundo, que serían los impíos. Entonces sigue conectándose con todo lo que viene en el fin. El grande y apartado Elohim, oyendo su oración, envió piedras de granizo muy duras y pesadas. Se arrojó impetuosamente sobre las huestes enemigas, y en la bajada arrolló a los contrarios, para que conociesen las naciones su poder, porque no es fácil pelear contra Elohim. Fue siempre en pos del Shaddai. Bendito Yahweh. Se conecta con lo que mencionaba de hecho el hermano, de como cuando los fariseos dijeron, bueno, por la orden de su líder, no sean encontrados peleando con Elohim. Si esto es de Yahweh, puesto que estaban en contra de Yahushua y predicar su nombre, si esto es de Yahweh no hay forma de pararlo, y si no es de Yahweh, en cuestión de años, meses va a desaparecer. Igual aquí vean como dice: se arrojó impetuosamente sobre las huestes enemigas, y en la bajada arrolló a los contrarios, para que conociesen las naciones su poder, como en la guerra conocida como Armagedón, cuando todas las naciones se van a unir para pelear contra Yahweh, contra Yahushua, la palabra de Yahweh, Apocalipsis 19:13, y él los va a vencer. Dice: porque no es fácil pelear contra Elohim, fue siempre en pos del Shaddai. En vida de Moshe hizo una obra muy buena junto a Caleb. Entonces vean cómo ahora menciona a Caleb. Recuerdan que Josué y Caleb fueron los dos espías primeros. Después Josué se quedó
como autoridad sobre el pueblo y mandó a Pinjas. Entonces cuando son Pinjas y Caleb, Caleb representa al testigo con Moshe, Pinjas a Eliyahu. Cuando eran Yahushua y Caleb, Caleb representa a Eliyahu, Yahushua ben Nun al testigo como Moshe. Entonces, en vida de Moshe hizo una obra muy buena junto a Caleb, hijo de Jefoné, haciendo frente al enemigo, arredrando al pueblo de pecar y apaciguando el sedicioso murmullo. Estos dos fueron aquellos que del número de 600,000 hombres salieron salvos de todo peligro. Estos representan a los dos testigos, que ahora les toca morir para que los 144,000, como esos 600,000, puedan salvarse de todo peligro. Entonces se da un contraste entre lo que sucedió en ese tiempo y lo que sucede al final. Ahora, ¿por qué fueron los dos únicos que se salvaron de esos 600,000? Porque fueron los únicos 2 espías en dar un buen testimonio, de los 12. Entonces, por haber escuchado el pueblo, los 600,000, a los 10 que dijeron mal, que no tuvieron fe, que dudaron, que murmuraron, entonces Yahweh dijo, ninguno va a entrar, solo los 2 que sí tuvieron fe. Entonces, de los 600,000 hombres que habían en los 40 años, murieron todos, excepto Yahushua y Caleb, que lograron entrar por su fe en el inicio. Qué curioso, porque entonces ellos representan, Yahushua y Caleb, a los 2 que la escritura menciona que se fueron vivos al paraíso sin experimentar muerte: Enoc y Eliyahu, Yahushua y Caleb. Curiosamente, como esos 2 hombres se fueron para el cielo vivos, al malinterpretar otras cosas como Hebreos 9:27, hay mucha gente que dice esos 2 son los 2 testigos, no por lo que representan y todo lo que hicieron y dijeron, sino porque son los únicos 2 que se fueron vivos. Entonces esperan que vengan volando vivos del cielo, cosa que no va a pasar, porque la escritura dice que así no es como sucede. Porque así como Eliyahu se fue vivo, volvió a nacer en Juan el Bautista. Entonces, aunque Enoc y Eliyahu fueran o sean los 2 testigos, no van a venir volando, volverían a nacer. Y solo el que vuelvan a nacer ya se trae abajo esa interpretación de que como se fueron vivos, vienen vivos. Y obviamente al no creer en reencarnación, pues también se trae abajo cualquier interpretación de lo que la escritura verdaderamente está diciendo, como sucedió con Eliyahu. Sí, por eso es que cuando Yahushua está en la transfiguración, dice que aparece Eliyahu y Moshe, no dice Juan el Bautista y Moshe. ¿Sí me explico? Entonces, Enoc y Eliyahu, los únicos 2 de la Torá o de la escritura que se fueron vivos, así como Yahushua y ben Nun, los únicos 2 que entraron vivos a la tierra prometida. Y ambos, estos 2 grupos o parejas, representan a los 2 testigos, que ahora les toca morir para que los escogidos puedan entrar, como entraron Hanog y Eliyahu en un momento. Entonces, esos 2 fueron aquellos que del número de 600,000 hombres salieron salvos de todo peligro para introducir al pueblo en la herencia, en la tierra que emana leche y miel. Leche y miel, 2 cosas, como esos 2 hombres, como las 2 manifestaciones, doble porción, reino y sacerdocio, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con esta realidad que Yahweh hizo lo separó en 2: leche y miel, misericordia y juicio. Dice, al mismo Caleb le dio Yahweh gran valor y le conservó vigoroso hasta la vejez, para subir a la montaña del país. Vean qué curioso, Caleb significa perro, ¿verdad? A diferencia de Yahushua, cuyo significado es obviamente bueno, Yahweh salva. Este significado es curioso, porque normalmente en la escritura los perros aparecen como algo negativo, ¿verdad? Los perros no entrarán al reino, a la Nueva Jerusalén. Claro, ahí no está hablando de los animales, está hablando de las personas que se comportan como perros, los que vuelven al vómito, haciendo referencia a incrédulos o a homosexuales, dependiendo del contexto. Por si algo, en el libro de Barnabí vimos que los homosexuales o transexuales son representados principalmente por la hiena, pero la hiena no se menciona de esa manera, o sea, en Barnabí sí, pero en el resto de la escritura no. Entonces ahí es donde normalmente un par de veces se menciona el perro en ese contexto. Pero el perro, por otro lado, también vemos en la escritura que es fiel, ¿verdad? Es fiel
a su amo. Y por ejemplo vemos que Yahweh bendijo a los perros de Egipto porque ayudaron a Israel, y después también hizo que se comieran a Jezabel. Entonces hay varios detalles donde vemos en la escritura cómo Yahweh usó a los perros o bendijo a los perros, pero en resumen, en general, normalmente tienen una representación negativa, viéndose como un animal cochino o muy bajo en lo que respecta, ¿verdad?, al nivel de los animales. Y por eso es que la escritura hace el contraste de que es mejor un perro vivo que un león muerto, porque el león es el rey de la selva, pero un león muerto no sirve para nada, mientras que un perro, mientras esté vivo, sí sirve para algo. Entonces hace ese contraste diciendo mejor un perro vivo que un león muerto. Caleb representaría ese perro vivo, alguien que estuvo en el pecado, pero Yahweh le salva y se vuelve, como dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Ese se vuelve tan fiel por ese perdón que se le dio, por esa purificación que se le da, que se vuelve así de fiel como un Caleb. Además, recuerden que Caleb se puede o se interpreta en el hebreo que fue el nombre que Adán le dio al perro porque vio que el perro era el animal más fiel y que en sí viene siendo un corazón entero. Emoción, amor, fidelidad, un corazón entero, pero también al ser un corazón, como sabemos, el corazón tiene la inclinación al mal. Entonces por eso el perro puede caer en ser algo tan bajo, cochino y demás, pero con un buen amo a quien sirva fielmente se puede volver un animal muy bueno. Caleb significa todo corazón, y son las letras que se unen y hacen el nombre Caleb, perro. De hecho, también recuerden, bueno, en lo que es evolución, dicen que el perro evolucionó o vino del lobo. En realidad Yahweh habría creado al lobo y habría creado al perro. No dudo que sean familia, en el sentido de que Yahweh usó casi que lo mismo, el mismo código, muy similar obviamente, para hacer al perro que hizo al lobo. Pero recordemos que así como todo en esta realidad tiene lo positivo y lo negativo, recordemos que Yahweh llamó a Benjamín a través de Jacob lobo. Entonces vemos que el último, Benjamín, el último hijo de Jacob, es llamado un lobo y que arrebata la presa al amanecer, porque el último, el testigo como Moshe, vendría y lo llamarían lobo, lo verían como negativo, pero en realidad es porque viene como Caleb y viene a arrebatar la presa cuando se dé el amanecer del milenio. ¿Sí me explico? Porque viene como ladrón en la noche y todo lo demás que tiene connotaciones negativas, ¿verdad? Lobo, ladrón, león, porque el león también anda rugiendo viendo a quien devorar, Satanás me refiero. Entonces lo van a ver como un Satán, lo van a ver como un lobo vestido de oveja, lo van a ver como un ladrón de la estima de Yahweh, sin entender que sería la manifestación segunda. Dice: en vida de Moshe hizo una obra muy buena junto a Caleb, ya lo había leído eso. 11. Al mismo Caleb le dio Yahweh gran valor y le conservó vigoroso hasta la vejez para subir a la montaña del país, y sus hijos obtuvieron la herencia. Lo conservó vigoroso hasta la vejez para subir a la montaña del país, que representaría el reino, y sus hijos obtuvieron la herencia. Sus hijos. Como dije, para ese momento ya Yahushua estaba en el poder y era Pinjas y Caleb. Curioso que los hijos de Caleb reciben la herencia. Vuelvo a lo mismo, los 144,000 del testigo como Moshe que reciben la herencia que Yahushua dejó disponible. A fin de que viesen todos los hijos de Israel cuán bueno es el obedecer al apartado Elohim. Dice después: sean loados los jueces, cada uno por su nombre. Entonces vean cómo había llegado al reino, mencionó a Salomón, David, después se devuelve a Josué y Caleb, y ahora sigue con los jueces. Josué y Caleb, dos testigos, jueces, 144,000 que van a juzgar en el juicio final, ¿verdad? Nos da Yahweh la autoridad de juzgar ángeles. Sean loados los jueces, cada uno por su nombre, así como los 144,000 van a recibir un nombre nuevo, cuyo corazón no fue pervertido, porque no se apartaron de Yahweh.
a fin de que sea bendita la memoria de ellos, y reverdezcan sus huesos allá donde reposan, y dure para siempre su nombre, y pase a sus hijos con la estima de aquellos apartados varones. Dure para siempre su nombre. Vean la importancia de un nombre y de que se mantenga apartado. Pero los nombres más importantes, más apartados, fueron los primeros que cambiaron, el del Todopoderoso y el de su Hijo. Reverdezcan sus huesos. Recuerdan que hueso es etzem, árbol es etz. Entonces, etzem se puede ver como el árbol de ellos o los árboles de ellos. Reverdezcan sus huesos, mostrando que representa una vez más a los 144,000 que son como árboles porque dan fruto de labios que confiesan su nombre, porque están unidos a la raíz, al agua de vida, la piedra angular, ¿verdad? La raíz me refiero, que se agarra de la piedra y del agua. Y también he dicho, los 144,000 son el cuerpo, los muchos son la sangre. Obviamente la parte principal del cuerpo vienen siendo los huesos. Curiosamente, recuerdan que son 613 mandamientos en la Torá, 365, 248. 248 son los órganos del cuerpo y se refieren a básicamente un hueso rodeado por algo, carne o órgano. 248 y 365 ligamentos, venas y todo lo que son por donde pasa la sangre y lo que amarra los huesos y demás. 365. Entonces, qué curioso, por donde pasa la sangre va con 365, mientras que 248 son los órganos que se conectan con huesos. Repito, como los 144,000 son el cuerpo, por ende se conecta con los huesos y eso lo conecta con los árboles. Reverdezcan sus huesos allá donde reposan, y dure para siempre su nombre, y pase a sus hijos con la estima de aquellos apartados varones. Samuel, querido del soberano. Shemuel, recuerden que representa a Yahushua HaMashiach. El nombre significa aquel que es escuchado por el poderoso, a quien escucha el poderoso. Yahushua es a quien Yahweh escucha porque cumplió todos los mandamientos y es nuestro intercesor y abogado. Y también se puede ver el nombre como su nombre es poderoso. Sabemos que el nombre de Mashiach es el más poderoso, nombre sobre todo nombre. Shemuel, querido de Yahweh, Elohim suyo y profeta del soberano, estableció un nuevo gobierno, así como Yahushua vino a traer el nuevo pacto. Recuerden que Yahweh quitó el sacerdocio de Elí y sus hijos y puso a Samuel, que eso representa Samael, Lucifer y Azazel, Elí y sus hijos, reemplazándolo por Yahushua, el nuevo sacerdocio, cambiando el sacerdocio levita terrenal por el sacerdocio celestial, el de Melquisedec. Estableció un nuevo gobierno y ungió reyes en su nación. Por eso Yahushua es el que unge a los 144,000 que son reyes. Dice, juzgó al pueblo según la ley de Yahweh. Y Elohim miró a Jacob, y por su fidelidad fue reconocido por profeta. Habiendo sido hallado fiel en sus palabras, porque había visto al poderoso de la luz. Así como Yahushua es la luz, y él dijo que él es el único que ha visto al poderoso verdadero. Porque había visto al poderoso de la luz. Mientras combatía contra los enemigos que le estrechaban por todas partes, invocó al soberano todopoderoso con la ofrenda de un cordero inmaculado. Vean qué perfecto. El cordero de Yahushua, inmaculado, porque no tiene ningún pecado, completamente limpio. Mientras combatía contra los enemigos que le estrechaban por todas partes, a todos los que rechazaron a Mashiach, invocó al soberano todopoderoso, como cuando estuvo en el madero y dijo, Elí, Elí, con la ofrenda de un cordero inmaculado. Tronó el soberano desde el cielo y con gran estruendo hizo sentir su voz. Destrozó los príncipes de los tirios y a todos los caudillos de los filisteos. Y antes que terminase su vida y saliese del mundo, protestó públicamente en la presencia del soberano y de su ungido. Ese obviamente hablando del rey David. Que de nadie había recibido dinero,
ni siquiera unas sandalias, y ninguno entre todos tuvo de qué acusarle. Ni siquiera unas sandalias. Las sandalias representan las buenas nuevas. Yahushua no recibió, como él mismo dijo, yo no recibo testimonio de nadie. Es uno el que da testimonio de él, Yahweh, el Padre, la Ruach HaKodesh, que viene de Yahweh. Yo no recibo testimonio de nadie, como diciendo también, yo no recibo las buenas nuevas de nadie. Es él el que vino a dejar las buenas nuevas. Es él el que vino a dejar las sandalias que nosotros debemos llevar. Él no vino a pedirle nada a nadie, él vino a pagar por todos. Él con su sangre pagó por todo pecado. Él no necesitó que nadie pagara nada por él. ¿Sí me explico? Como está diciendo aquí Samuel. Y antes de terminarse su vida y que saliese del mundo, protestó públicamente en la presencia de Yahweh y de su ungido, que de nadie había recibido dinero, ni siquiera unas sandalias, y ninguno entre todos tuvo de qué acusarle. No tuvieron de qué acusarle, aunque sí lo acusaron, pero de cosas falsas, ¿verdad? Yahushua me refiero. No hubo de qué acusarle porque él cumplió toda la Torah, Yahushua. Después de esto murió y se apareció al rey. Vean esto, qué interesante, porque mucha gente de estos versos, cuando Saúl va y busca a la bruja de Endor para que le invoque a Samuel, mucha gente me ha preguntado por ese verso, y he visto por la pregunta que me hacen y lo que he escuchado de otros pastores y demás, es que hay muchos que interpretan que ese no era Samuel, que ese era un demonio, un espíritu maligno haciéndose pasar por él, porque es imposible llamar a... Pero ahí lo que están haciendo es sacando de contexto versos de la escritura. Aquí mismo está diciendo que sí fue Samuel. Dice, después de esto murió y se apareció al rey y le notificó el fin de su vida. Como buen profeta le dijo lo que le iba a pasar al otro día, que iba a estar con él en el paraíso, en el Seol. Después de esto murió y se apareció al rey y le notificó el fin de su vida. Esto lo que hace es confirmar lo que vemos en la escritura, pero esto también confirma que sí cabe la posibilidad. No estoy diciendo que cada vez que alguien dice aparecérsele un muerto o habla con un muerto, no estoy diciendo que siempre sea el muerto o el alma de esa persona, no. De hecho, difícilmente lo va a hacer, pero de que cabe la posibilidad, y Yahweh lo puede permitir, como lo vemos acá. Y le notificó el fin de su vida, alzando su voz desde debajo de la tierra, porque recuerden que la bruja, cuando lo vio venir, dice, veo que él sale de la tierra, no viene del cielo. La gente piensa que la gente se muere y se va para el cielo. El espíritu que dio vida se va al Padre, pero el alma, que era la vida, se va al Seol. Y digo el alma, que era la vida, porque recuerden que alma lo traducen como vida y como alma. Nefesh, cuando dice la escritura, la vida está en la sangre, ahí lo que dice, el alma está en la sangre, el Nefesh. Entonces el Nefesh, el alma, se va al Seol. Eso fue lo que salió del Seol. El Seol está bajo tierra. Alzando su voz desde debajo de la tierra y profetizando la destrucción de la impiedad del pueblo. Curiosamente que diga esto de Samuel, siendo Samuel el que representa a Yahushua, porque Yahushua, después de morir, resucitó, salió de la tierra y nos sigue hablando hasta el día de hoy y profetiza la destrucción de la impiedad del pueblo. ¿Sí me explico? A través de su Ruach HaKodesh. Después de esto murió, como Yahushua, y se apareció al rey. Después de muerto, resucita. Obviamente Yahushua estoy hablando. Y le notificó el fin de su vida, alzando su voz desde debajo de la tierra y profetizando la destrucción de la impiedad del pueblo. Recuerden que, sí, es que yo sí considero, por lo que mismo que dice la escritura, y ni siquiera sin tener que ir a Levítico y otras cosas, solo con esa porción de escritura, considero, se confirma que sí era él. También se puede ver, hablándolo como Yahushua, recuerden que Yahushua dijo, muerte, yo soy tu muerte. Cuando Yahushua muere, le notifica al Seol que ya no tiene autoridad sobre los muertos, le quita las llaves y le quita autoridad a la muerte, puesto que al final lo deja como solo una ilusión temporal, ¿verdad? La muerte terrenal. Así es, Ricardo, buen punto, ¿verdad? Con respecto a los perros, el perro pastor, ¿verdad? Qué curioso que yo no sé, pero y no estoy hablando del pastor alemán, sino el que ayuda al pastor de las ovejas a reunir a las ovejas, ¿verdad? Me gusta tanto los videos que he visto de eso, ¿verdad? Es tan sorprendente ver esos perrillos, por un lado lo que se creen, ¿verdad? Chiquititillos y ladrándole a todas las ovejas para que se reúnan y cómo le hacen caso,
y las guía y las lleva por donde tienen que ir. Muy hermoso. Entonces sí se conecta claramente con eso, en el sentido de si vemos a Yahushua como el pastor, el otro que envía a reunir a las ovejas, como reúnanse, vamos por aquí. También se puede ver, ¿verdad?, como el buen pastor testigo como Moshe y Eliyahu el que lo ayuda. Entonces se va pasando ahí la revelación.